Bueno, pues muchas gracias por recibirme aquí, por haberme invitado y por esta compañía y sobre todo este paisaje tan bonito de la isla. Yo quiero hablar un poco más que de derecho de consumo, porque los consumidores, los ciudadanos en el fondo somos personas que compartimos, intercambiamos bienes, servicios, dinero y es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Hay una serie de personas que comparten más, comparten menos, pero en el fondo todos compartimos de alguien, ¿no? Lo básico del derecho de los consumidores es el derecho a la información. No existe consumo si hay engaño. Cuando a una persona que es consumidora se la engaña, no se está haciendo una relación de consumo, sino que se le está estafando. Lo básico del consumidor es precisamente eso, el acceso a la información veraz. Y lo que estamos viendo a lo largo de toda esta pandemia es que no existe información veraz. Desde el primer momento, cuando aparecen los datos en enero, cuando empieza la histeria en los medios de comunicación, no existe ni una sola información que pudiese ser considerada cierta. Es más, había un empeño por los medios de comunicación de mezclar noticias buenas con noticias malas, noticias catastróficas, noticias sin esperanza, esperanzas simuladas como una vacuna. Eso era lo que se veía. No se veía un relato coherente, sino ganas, intención de generar mucho estrés social. Así nos vamos todo el mes de enero, con mucho estrés social, mucha ansiedad, mucha intriga, y llegamos a febrero. En febrero es cuando ya se empieza a declarar la pandemia, pero nuestros políticos guardan silencio, no dicen nada. Nosotros estábamos invitados como asociación de consumidores, a participar en un evento en Ginebra, en Naciones Unidas, el 9, 10 y 11 de marzo, para hablar sobre el abuso médico, el abuso de los sistemas sanitarios. Y lo que nos encontramos es que a final de febrero ya nos avisan desde Ginebra, desde Naciones Unidas, que Europa se va a cerrar. Y no lo podemos creer porque no había ninguna noticia en los medios de comunicación masivos que nos hiciese pensar que realmente la situación era tan grave. Era como una especie de noticias disonantes, unas graves, otras no, pero eran noticias lejanas. Y lo que nos dicen en la OMS es que Europa se cierra. Seguimos manteniendo nuestra actividad, como nos va indicando el gobierno, y nos encontramos con que la Generalitat de Cataluña dice que ellos van a cerrar Cataluña. E inmediatamente el gobierno de España dice, pues nosotros cerramos España también. Y aparece la medida del estado de alarma. Nosotros, cuando en Ginebra nos dicen que se va a cerrar Europa, que va a haber una gran crisis, nosotros empezamos a pedir información a los políticos españoles. Ministerio de Sanidad, Vicepresidencia del Gobierno, no contestan nunca. No hay nada que explicar. Y pensábamos que lo evidente es que España tiene herramientas jurídicas suficientes como para afrontar una pandemia. Decíamos, bueno, pues tenemos la Ley General de Salud Pública, tenemos la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, esto se articulará para poner control a esta pandemia y no pasará nada. Lo que nos encontramos es que de repente declaran el estado de alarma. No hay medidas de salud pública. Si vemos el Real Decreto 6/2020, 7/2020, 8/2020, no hay ni una sola medida de salud pública. Son todo medidas económicas. Y nos hablaban de que nos iban a salvar de una pandemia, de una supuesta pandemia, con medidas económicas. Por un lado iban a cerrar la actividad económica del país y por otra parte decían que iban a inyectar dinero. Para empezar, no iban a inyectar dinero, iban a inyectar deuda, que es distinto. Pero no hablaban de medidas sanitarias. Y eso sorprendía y seguíamos trabajando, pidiendo información al gobierno, pedimos información sobre el 5G, pedimos información sobre las fumigaciones, de todo lo que había pasado. Pero queríamos saber qué pasaba en el fondo, qué es lo que había en el gobierno, qué es lo que había en la administración, y siempre teníamos la misma respuesta, el silencio. Nunca había respuestas. Llegó un momento, en el 20 de marzo del 2020, que aparece un Real Decreto, el Real Decreto Ley 8/2020. El Real Decreto Ley 8/2020, en su exposición de motivos, hablaba de la necesidad de autorizar la liberación de organismos genéticamente modificados para luchar contra la pandemia. Y lo decía en esa exposición de motivos indicando que no será necesario el control de seguridad
de esta liberación de organismos genéticamente modificados. Esto era muy sospechoso porque hasta la fecha, hasta este mismo año, los organismos genéticamente modificados tenían unas garantías especiales de seguridad para el consumidor. Había que proteger al consumidor de riesgos innecesarios. Había que utilizar el principio de precaución para no poner en riesgo a la población, y por eso todo tipo de ingeniería genética iba a ser supervisada, iba a ser controlada, iba a ser sometida a garantías y a controles. Lo que dice este Real Decreto Ley 8/2020, el 20 de marzo, es que no vamos a hacer ya controles de seguridad cuando liberemos organismos genéticamente modificados si son para luchar contra la pandemia. Esto nos lleva al 24 de marzo, que presentamos la primera demanda en el Tribunal Supremo para intentar combatir este estado de alarma. Presentamos la primera demanda y, como medida cautelarísima, pedíamos al Tribunal Supremo que paralizase esa instrucción, la liberación de organismos genéticamente modificados sin controles de seguridad para el medio ambiente y para los seres humanos. En el debate de las medidas cautelares aparece la Fiscalía, que no entiende, la Abogacía del Estado, que no entiende, y el Tribunal, que tampoco entiende. Y es verdad, no se entendía cómo un Real Decreto Ley podía decir eso y luego no desarrollarlo, porque lo curioso es que lo mencionaba, pero no lo desarrollaba. Y nos dejó a todos un poco confusos, es decir, qué curioso que está hablando aquí de algo tan grave que luego no lo desarrolla y que luego realmente no podemos combatir. Lo dejamos así, lo dejamos un poco en tablas, no nos aceptan las medidas cautelarísimas y seguimos trabajando y seguimos pidiendo información, seguimos recurriendo en el Supremo contra las fumigaciones, contra la mascarilla, contra todo. Cuando al Gobierno de España se le acusa de improvisación, de no haber tomado medidas, de haber improvisado, de haber sido arbitrarios, sale nuestro amigo el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y nos dice en televisión que él sí que había sido previsivo. Él había tomado las medidas adecuadas en el momento adecuado. Y reconoce en público que el 2 de febrero ya había contratado a 2 virólogos, ya había desplazado fondos económicos para investigación, ya había empezado a diseñar cambios legislativos para buscar una vacuna que supusiese esa liberación de organismos genéticamente modificados que había presumido en el Real Decreto. Reconoce expresamente y en público que esto era parte de su plan. La búsqueda de una vacuna basada en ingeniería genética para utilizar con seres humanos. Y pensamos, desde la Asociación de Consumidores, qué curioso, qué inteligente y qué eficaz es, ¿no? Pero lo dejamos un poco como una de las grandes ocurrencias de este ministro, que siempre ha destacado por estas ocurrencias. El miedo, el pánico o incluso el asco nos resulta cuando el 17 de junio del 2020 la Comisión Europea anuncia exactamente lo mismo. Vamos a modificar la directiva de organismos genéticamente modificados para poder permitir la liberación de estos organismos para luchar contra la pandemia. Ahí es donde nos entra el miedo. Primero, porque esto no era un plan repentino, esto no era una improvisación más. Esto lo que nos estaba enseñando es que era un plan que todos los ministros, todos los principales ministros de los Estados europeos conocían y que a nuestro pobre ministro de Ciencia se le escapó y lo dijo. Pero era un plan, era parte de un plan. Hemos visto ya desde hace varios años que hay un plan por parte de la Unión Europea en trabajar en ese calendario vacunal único, en esa vacunación forzada, en esa vacunación intensiva de toda la población. Y esto formaba parte de ese plan. Es lo que nos decían las señales. El anuncio que hace la Comisión Europea de este plan de modificar esta directiva, este reglamento de organismos genéticamente modificados para utilizarlo para combatir contra el coronavirus, lo tramitan por la vía de urgencia. Eso significa que no hay informes previos de expertos, que no hay participación ciudadana, que no hay fase de alegaciones, no hay fase de información pública, no hay ninguna fase. Es una propuesta autónoma, automática de la Comisión Europea que no necesita de ningún trámite y la toman con la necesidad de la urgencia que ellos planean. No nos permiten hacer ninguna alegación, no nos permiten ningún trámite y lo único que hace la Comisión Europea es llevar esto al trámite obligado dentro de lo que es la Unión Europea, que es la consulta con el Parlamento Europeo.
Y así la Comisión Europea traslada el proyecto al Parlamento para su estudio y debate el 13 de julio del 2020. Para este trámite, todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo tuvieron toda la información que dispuso la Comisión Europea. Les dio a los parlamentarios, los 7 grupos parlamentarios, toda la información del proyecto, para qué servía, en qué consistía y cómo se iba a implementar. Todos los grupos parlamentarios tuvieron la oportunidad de hacer alegaciones y de hacer un documento final, que al final se fusionó en un solo documento. Y todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, desde los más progresistas, los más conservadores, los verdes, todos hicieron el mismo informe. Estaban de acuerdo con una vacuna, siempre y cuando fuese a un coste razonable, fuese accesible a todos los países, fuese accesible a toda la población. Pero no hicieron ni una sola mención de la propuesta de la Comisión Europea. La Comisión Europea estaba hablando de liberar organismos genéticamente modificados para luchar contra el coronavirus. Y todos los parlamentarios de todos los partidos y de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo hablaron de otra cosa distinta. Esto, que es muy conocido y que ocurre mucho en el Parlamento Europeo, es una forma de tirar balones fuera. Tú me propones una cosa, yo hablo de otra cosa, en el fondo no te doy la razón, pero luego tú podrás hacer lo que quieras. Si cualquier partido político del Parlamento Europeo hubiese hecho alegaciones sobre la liberación de organismos genéticamente modificados, habría obligado a la Comisión Europea a abrir el debate. Habría parado este proyecto. Pero todos los partidos políticos tiraron balones fuera. El 13 de julio le dieron de alguna manera tácita permiso a la Comisión Europea para implementar su plan malvado de utilizar organismos genéticamente modificados para luchar contra el coronavirus, sin el consentimiento, sin el conocimiento, sin la participación de la población, sin el más mínimo debate. Nosotros, como pequeña asociación de consumidores, enviamos una carta a la Comisión Europea, solicitamos la paralización de este proyecto, que no llevasen a cabo este proyecto y que pensasen en ese principio universal de precaución de no complicar más las cosas. Ya teníamos bastante con manejar una pandemia como para encima someternos al riesgo de liberar más organismos genéticamente modificados al medio ambiente. Nunca contestaron, nunca acusaron recibo. Normalmente la Comisión Europea contesta en un par de días. Se le manda una carta, un requerimiento, en 1 o 2 días uno tiene confirmación de la carta e incluso una respuesta formal. Son bastante eficaces en eso. Lo más curioso es que ni siquiera contestaron ni acusaron recibo. Planteamos dejar pasar unos días esperando una contestación y en caso de que no hubiese contestación presentar ya un pleito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Durante este camino de espera y durante esta preparación del pleito hablamos con distintas personas de distintos partidos políticos y nos encontramos con que parlamentarios del Parlamento Europeo desconocían siquiera qué es lo que estaban votando y votaron lo que les habían dicho que tenían que votar. Esto sorprende, pero desgraciadamente es así. La Unión Europea funciona así. Presentamos la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este mismo lunes, día 24 de agosto del 2020, y nos damos cuenta en ese mismo día, a lo largo de la mañana, que esa directiva que nosotros queríamos impedir ya se había aprobado. Ya se había aprobado, ya se había publicado en el boletín oficial, en el diario oficial de la Unión Europea. Y nadie, absolutamente nadie lo sabía. Buscamos la fecha de la aprobación y era el 15 de julio del 2020, publicado el 17 de julio del 2020. Es decir, tan solo 2 días después de la votación del Parlamento Europeo, la Comisión Europea aprobó este proyecto, sin decir nada a nadie. Cuando compran 30 millones de vacunas, lo publican. Cuando se reúnen para hablar de vacunas o de pandemia, lo publican. Pero este cambio de directiva, no lo publicaron. Este cambio de directiva lleva la firma del presidente del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo de Europa y la presidenta de la Comisión Europea. Pero no lo publican. Ahora estamos pensando en cómo afrontar esta situación. Evidentemente no lo vamos a hacer. Pero la nota esencial, y perdonad que me haya extendido tanto con esto, pero me parece que es grave, la nota esencial es que se están rompiendo las reglas básicas del respeto al consumidor, del respeto al ciudadano.
que es principal derecho, la información veraz. No se ha dado información ni se le está advirtiendo del riesgo que supone esta estrategia. Lo mismo pasa con el 5G, con los contadores eléctricos. No hay ni la más mínima información pública. Nosotros cuando discutimos y peleamos con eléctricas, cuando quisieron poner los contadores inteligentes, les pedíamos, por ejemplo, el plan de sustitución de contadores. Y pensábamos que, por ejemplo, para cambiar los contadores de 5 millones de personas, de una comunidad autónoma pequeña, pues habría un paquete de folios importante, ¿no? Informando cómo iban a cambiar los contadores en las empresas, a la tercera edad, a población vulnerable, a los hospitales, ¿no? Tendría que haber un plan, ¿no? Ese plan, por ejemplo, en Castilla y León, son 3 páginas. 3 páginas. 3 párrafos grandes, de letra gorda, que no dicen absolutamente nada. Cuando pedimos información sobre cada uno de los modelos de contadores, no hay información. No hay un compendio de especificaciones técnicas de los contadores. El consumidor no puede elegir un contador u otro. Cuando hablamos de 5G, exactamente. El consumidor no puede elegir qué aparato de 5G le van a poner en la ventana de su casa. Cuando hablamos de vacunas, pasa exactamente lo mismo. Ahora mismo hay 7 vacunas en fase 3 de experimentación y el consumidor nunca va a tener la oportunidad de elegir qué vacuna ponerse. Porque lo elemental sería decir, sacamos 8 vacunas al mercado y yo elijo la más barata, yo elijo la más segura, yo elijo la que tenga un seguro de responsabilidad que cubra los daños, yo elijo la que me dé una cubertería de plata, por ponérmela, o un tambor. Elijo de las 8. O no elijo ninguna. O no elijo ninguna. No elijo ninguna. No, el plan es que no podamos elegir. Que no podamos elegir entre una marca y otra. Que no podamos elegir entre pincharnos y no pincharnos. Esa es la catástrofe. Hemos pasado de ser ciudadanos, consumidores, a ser mostrencos. La palabra mostrenco yo quiero aclararla porque muchas veces me dice la gente que estoy insultando. No. Mostrenco es una palabra que viene del derecho romano, que significa animal libre con dueño. Son esos animales que andan por el campo, pero llevan una marca y sabemos quién es el dueño. Y ese dueño lo explota. Por ejemplo, las crines del caballo o la lana de los corderos o las cabritillas. Es decir, son animales sueltos pero con amo. Y eso es lo que ha pasado a ser ahora mismo el consumidor, el ciudadano. Un ser que aparentemente está libre, pero tiene un dueño que decide por él. Decide con las antenas 5G, decide con los contadores, decide con los vehículos que usamos, con los combustibles que utilizamos, con las vacunas que nos ponemos, con lo que comemos e incluso cómo debe ser nuestra vida familiar. Ese es el gran problema. El gran problema que tenemos ahora mismo, y esta crisis ha aumentado su visibilidad, es que se ha destruido absolutamente el Estado de Derecho. Absolutamente. Para que se hagan una idea, el Estado de Derecho, uno de los grandes pilares es el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que las normas están escritas, están publicadas, los ciudadanos las pueden leer y después de leerlas pueden hacer la previsión de qué es lo que pasa si cumplimos la ley y qué es lo que pasa si no cumplimos la ley. Es lo que llama la doctrina la previsibilidad de los propios actos. Cuando el ciudadano es consciente de lo que pasa cuando no aplica la ley, esa norma es legal. Cumple con ese criterio de publicidad. ¿Qué es lo que estamos viendo desde que se inicia la pandemia? Entre otras muchas cosas. Que ahora lo importante es lo que decida la autoridad. Ahora se hace una norma y en el párrafo final y se seguirán las normas o las conductas que establezca la autoridad sanitaria o la autoridad policial o la autoridad del ministro del Interior o lo que decida el Ministerio de Transportes. Hemos pasado del principio de legalidad al principio de autoridad. Hemos pasado de un Estado de Derecho a un Estado totalitario, donde la autoridad es la que decide sobre nuestras vidas y decide cada día y según cómo se levante y según cómo se despierte. Ese es realmente el cambio que estamos sufriendo. Yo quería decir en cuanto al 5G, tenemos un gran problema con el 5G y el gran problema es que no tenemos información.
pero han estado trabajando en esta tecnología durante años. Han tenido oportunidad de explicar a la población en qué consiste el 5G, para qué sirve, qué riesgos hay, cómo protegernos o incluso cómo organizar una comunidad o un espacio donde no exista esa tecnología. Y no han aprovechado esa oportunidad. No han aprovechado. Es más, durante la pandemia se ha expandido la tecnología 5G sin ningún tipo de control. Mientras todos estábamos confinados en casa, las torres de 5G crecían. Tenemos un gran problema, pero no con una pandemia. Tenemos un gran problema, pero no con una tecnología. Tenemos un gran problema con el Estado de Derecho que acaba de desaparecer. Nos hemos quedado de golpe y porrazo sin democracia. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, poco es el esfuerzo que podemos hacer para luchar contra esta tiranía. En uno de los aspectos el 5G, en otro las vacunas, en otro la falta de información pública, la manipulación económica. Por mucho que hagamos siempre va a ser poco. Tenemos que pensar en un primer momento, o por lo menos ya aquí mismo mientras estamos, ¿qué es lo que hicimos mal en los últimos 30 años para llegar a esta situación? Algo hemos hecho mal. En algo nos hemos equivocado. Yo ponía un ejemplo el otro día a unos amigos. Si tuviésemos una sanidad libre, independiente, directa, personal, afectiva con nuestro médico, ¿esta pandemia sería posible? ¿Sería posible el confinamiento de las personas? No. Nosotros seguiríamos a mi médico, no al sistema sanitario. ¿Podría ser posible la vacunación masiva? No. Vamos a la escuela, con una escuela humilde, sencilla, independiente, libre, de confianza profesor-alumno. ¿Sería posible una vuelta al colegio con mascarillas y con distancias sociales? No. ¿Sería posible un endeudamiento con una banca libre y no concentrada como tenemos en este país? No. ¿Qué hemos hecho mal en los últimos 30 años? Hemos dejado cosas demasiado importantes en manos de gente demasiado negligente. Cosas como la salud, como la educación, como la información, como la justicia, como la tecnología. Todas estas cosas importantes las hemos dejado en manos de gente extremadamente negligente. Y solo quiero deciros ya para terminar, mínimo mensaje de esperanza, ¿no? Tenemos que recuperar esas áreas. Tenemos que recuperar la sanidad, la educación, la banca, la información. Si no, no saldremos de esto. Y yo creo que la población es suficientemente inteligente como para recuperar esas esferas que la política le ha quitado. Decía Ortega y Gasset que la mejor forma de volver estúpida a la gente es politizarla. Dejemos de politizar las cosas, convirtámonos en ciudadanos, en sociedad civil, y como sociedad civil seguro que somos capaces de reconocer que somos muy eficientes a la hora de controlar o de crear una escuela sencilla, una escuela humilde, con buenos profesores, con niños con ganas de estudiar, que son la mayoría. Veamos cómo la sociedad civil también es capaz de crear sistemas sanitarios alternativos. No solo en base a un paradigma sanitario de bata y fonendo, sino también de medicinas tradicionales, remedios caseros, cuidados caseros, medicinas alternativas. Y así con la información. Nos hemos centrado mucho en la información de los grandes medios, de las grandes redes sociales. Estamos viendo que estas redes sociales y estos medios ejercen un control y una censura absoluta. Pero somos capaces de generar nuestras propias redes sociales, nuestros propios sistemas de información. Yo creo que la mayor o la mejor oportunidad que nos está dando esta pandemia es que nos permite pensar en recuperar esa vida que hemos perdido. Esas áreas de influencia, esas áreas de actividad familiar, económica, religiosa que el gobierno ha intentado quitarnos. Y no digo nada más, que muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias, muchas gracias.